Al abordar la definición de persona, que es el tema de esta clase, tenemos que relacionarla con la definición de la naturaleza humana que ya hemos visto. La naturaleza humana, dijimos, se podía definir en una perspectiva ascendente como la naturaleza del ser viviente corpóreo que se especifica por la racionalidad o por la espiritualidad, y en una perspectiva descendente como la persona que se especifica por la corporeidad. Pero desemboquemos de una manera o de otra en la naturaleza del hombre, hay algo que podemos advertir desde la perspectiva de la definición y al mismo tiempo desde la experiencia vulgar sobre el ser humano. Y es que cuanto más nos elevamos en el orden de las perfecciones intrínsecas de las naturalezas, el ser sustancial tiene una determinación como sustancia más plena y más perfecta en relación con la esencia. Esto es fácil de advertir cuando comparamos los seres inorgánicos con los seres vivientes. El individuo viviente o la sustancia individua viviente tiene una mucho más clara individualidad sustancial que el individuo de una especie no viviente. A tal punto esto es así que lo que se llama como accidente la figura corporal es propia de los seres vivos, porque en el ser viviente el individuo tiene una determinación que hasta lo hace fácilmente reconocible según su especie por la figura. La individualidad en el ser viviente, a su vez, se va haciendo tanto más plena como sustancialidad individual, cuanto más ascendemos en la perfección del ser viviente. Esto ya sea en los vegetales, ya sea en los animales. Pero cuando llegamos al hombre, nos encontramos con un máximo de esta sustancialidad individua que en sí misma tiene lo que podríamos llamar personalidad. El concepto de persona hay que asociarlo en primera instancia a esta perfección propia de la sustancia que se da en general en el orden de los seres vivientes, pero que se da tanto más perfectamente cuanto más ascendemos en el mundo de lo viviente. Es algo que tiene que ver con la relación entre la sustancia individua y la naturaleza misma, en el sentido de que el sujeto individual de una naturaleza tiene una delimitación entitativa, tiene una perfección óntica que lo hace ser un sujeto individualmente delimitado de manera más plena o más perfecta. Si uno piensa en que un bloque de granito lo puede partir indistintamente de cualquier manera en fragmentos que siguen siendo esencialmente lo mismo, y compara eso con un árbol que si uno lo parte en muchos pedazos deja de vivir, ¿no? Uno puede apreciar claramente cómo hay una individualidad más perfecta o más delimitada en el caso del ser viviente. Es a esto a lo que estoy aludiendo, y desde este punto de vista ya podemos captar introductoriamente y por una intuición asociada al sentido común la importancia que tiene referirse al individuo humano bajo la noción o bajo la razón de persona. El individuo humano, la individualidad sustancial del hombre, tiene como individualidad de la naturaleza humana una plenitud de ser que es propia de esa perfección del vivir que le corresponde, que es el vivir racional. De hecho, una definición elemental de persona es la de una
sustancia individua de naturaleza racional, que es la célebre definición que nos viene de Boecio, ¿no? Es una sustancia individua de naturaleza racional. Persona no alude en este sentido a cualquier sustancia, sino solamente a la que es de naturaleza racional o espiritual o intelectual. Y alude a la sustancia individua. Cuando hablamos de la individualidad, estamos hablando acá de la sustancia singular y concreta, ¿no? Es el en sí de tal naturaleza. En este caso, el en sí de naturaleza humana. El concepto de singularidad puede tomarse más ampliamente y como no coincidente con el de individualidad, si individualidad se asocia al orden físico, como hace Santo Tomás en su vocabulario, ¿no? Porque Santo Tomás llama individuo al singular de una naturaleza en que entra la materia, en que entra la corporeidad, solamente. Y por eso dice que entre los ángeles no hay individualidad, lo cual no quiere decir que no haya personalidad, sino que al singular de naturaleza angélica no se lo llama individuo porque no está materialmente delimitado, porque no encierra materialidad en su naturaleza y por lo tanto no habría individuación de orden físico. Y es a la individuación de orden físico por la materialidad que Santo Tomás asocia estrictamente el término individuo. Hago esta aclaración porque uno podría usar intercambiando los términos singular e individuo para referirse a cualquier singularidad sustancial, ¿no? En el orden que fuese. También para la naturaleza angélica, ¿no? Siempre y cuando individuación no se asocie rigurosamente a la individuación por la materia. Porque si se hace eso, como hace Santo Tomás, es obvio que no hay individuos angélicos. Hay singulares de naturaleza angélica, pero no son individuos porque no están delimitados por una materialidad distinta a cada uno, por la sencilla razón de que no tienen un principio material en su naturaleza, ¿no? Pero lo que sí se daría en ello sería una singularidad de naturaleza espiritual, racional, intelectual, de modo que tendríamos también personas allí, ¿no? Cosa que no se da en la individualidad de naturaleza infrarracional. Por eso, en esa definición boesiana, si la quisiésemos hacer más amplia, tenemos que decir es la sustancia singular, ¿no? De naturaleza racional o espiritual, ¿no? La sustancia singular, la sustancia primera, para decirlo de otro modo, porque ahí lo de individuo o singular no quiere decir otra cosa que sustancia primera, ¿no? La sustancia singular y concreta. Entonces, la sustancia primera de una naturaleza intelectual se la llama persona. Este término persona es un término que procede del latín. No es un término que pertenezca al acervo de la tradición filosófica griega. Cuando los griegos se pusieron a traducir el latín persona, usaron como equivalente más bien etimológico o inmediato el término prosopon, que es un término que en el griego clásico alude a la máscara de los agonistas en la representación dramática, ¿eh? Como identificadora de su papel, ¿eh? Porque esa máscara, que al mismo tiempo que tenía finalidades utilitarias en relación con cierta amplificación de la voz, suele decirse, era además primariamente lo que permitía reconocer el personaje que se estaba representando, ¿no? Pero, es decir, identificaba a ese singular como este o como aquel. Este es el factor fundamental de la relación que el griego encuentra con el latín persona, ¿no? Porque al hablar de prosopon se está hablando de lo que identifica al singular, ¿no? Lo que lo manifiesta en su singularidad única
y distinta de cualquier otra. Pero el término persona en latín, a su vez, más bien tiene otro sentido primario. No se refiere a esto fundamentalmente, sino que el término persona suena en latín fundamentalmente desde su valor jurídico. Es un término que pertenece a la tradición del derecho romano y significa al hombre en el derecho, básicamente, al ser humano. Es, por lo tanto, un concepto, diríamos, en el latín vulgar, primariamente antropológico. Porque en el ámbito jurídico, persona alude fundamentalmente al ser humano en cuanto que es sujeto de derechos y de obligaciones, por contraposición a las cosas, que pueden ser objetos de derecho, pero nunca sujetos. El resto de las realidades del mundo no tienen subjetividad jurídica, es decir, no son sujetos de derecho, no pueden tener ni derechos ni obligaciones correlativas. Puede que un derecho recaiga sobre una cosa, como en el derecho de propiedad recae sobre una cosa, supongamos sobre un inmueble, ¿no? Pero no que la cosa tenga derechos. Ahí hay una distinción radical que a la mente latina se le impone desde una realidad moral y jurídica. Solamente el hombre puede tener derechos y obligaciones porque solamente el hombre tiene capacidad de operar con decisión propia y tiene la dignidad en su naturaleza que corresponde a esa capacidad. De ahí que solo él pueda tener derechos y obligaciones. Todo esto que acabo de decir está pensado por lo menos implícitamente en la noción jurídica y moral latina de persona. La persona, por contraposición a la cosa, nos remite a una realidad que es la del hombre, que tiene la posibilidad de ser considerado como portador de obligaciones y de derechos. Los dos conceptos nos llevan al orden moral, porque los dos conceptos implican la idea de que hay algo que exige al obrar desde el punto de vista de la obligatoriedad. Es decir, hay un deber, hay algo que es un deber hacer. Y ese deber hacer implica una inteligencia que capta la razón de la obligación y una voluntad que está comprometida a respetar esa obligación y a cumplirla. O sea, como dije antes, nos lleva a una naturaleza que es capaz de ejercer actos responsables y por lo tanto una naturaleza racional y dotada de libertad, como libre arbitrio. Una naturaleza que está llamada a perfeccionarse por actos libres y moralmente responsables. De ahí que se puede decir que tiene derechos y que tiene obligaciones. Derechos y obligaciones que aparecen en los vínculos entre las personas fundamentalmente, es decir, en cuanto que estas personas se relacionan en la vida social o tienen vínculos entre sí socialmente. En todo esto, desde el punto de vista filosófico, en el sustrato del uso vulgar en latín del término persona, podríamos decir que está la captación espontánea de la racionalidad de la naturaleza humana, pero con el matiz propio de la mente latina de que esa racionalidad se advierte primariamente no por la capacidad de conocimiento que tiene el hombre del ser de las cosas, sino por la consecuencia moral de esa racionalidad, es decir, por la responsabilidad de sus actos y por la capacidad de tener obligaciones y correlativamente derechos respecto de los que están obligados para con uno. De manera que es enfocar la naturaleza humana como naturaleza intelectual, espiritual, racional, pero desde su consecuencia moral, ¿no? Eso es lo que está dicho con el término persona. Pero al mismo tiempo está dicho otra cosa.
que es lo que va a hacer de este término un término apto para referirse al aspecto que señalamos primero, la singularidad del hombre, no a la naturaleza humana considerada específicamente, sino al sujeto singular de naturaleza humana. Y es que si persona significa primariamente a quien es responsable de un acto y a quien tiene la obligación de realizar ciertos actos, no puede referirse jamás a la naturaleza en general. Se refiere necesariamente al sujeto singular y concreto de la naturaleza, porque las acciones son de los supósitos, como dice el principio filosófico, ¿no? Acciones sunt suppositorum, es decir, las operaciones, las acciones son de los sujetos singulares y concretos. De manera que el término persona, que por un lado connota la naturaleza racional, la connota como dándose en un singular concreto que es capaz de acciones y que por lo tanto tiene obligaciones y tiene derechos. Esos no se dan en la especie, no se dan en la naturaleza abstractamente considerada, sino que se dan en el singular, en el individuo, en el concreto de esa naturaleza. Partiendo de aquí, de este uso del término persona, podemos entender por qué en griego, más allá de traducírselo inicialmente y en algunos contextos siempre por prosopon, se le encuentra como equivalente un término que en principio no tiene correlación directa, que es el término hipóstasis. Eso es lo que acontece en el vocabulario teológico, dogmático, cristiano, donde el persona de la fórmula de Tertuliano no se va a traducir jamás por prosopon, porque no tiene sentido al aplicarlo a las personas trinitarias, ¿no? Sino que se traducirá por hipóstasis. Pero esa traducción se puede entender perfectamente si advertimos lo último que dije sobre el concepto de persona usado en latín, es decir, que connota al singular o al sujeto de la naturaleza, porque lo significa precisamente en cuanto sujeto de obligaciones y de derechos, lo cual no puede referirse sino al singular, porque es el sujeto real y concreto de las operaciones, de las acciones. Y de ahí que la mente griega, ya en el orden metafísico, pueda encontrarle como equivalente el término hipóstasis, término que en principio significa la sustancia, es el significado aristotélico, pero que precisamente al ser elevado en su uso al plano teológico dogmático va a significar no la sustancia, sino precisamente algo que se distingue de la sustancia, y es el subsistente. Ahí ya desembocamos en un problema que es metafísico, pero que tiene una clara consecuencia antropológica, como toda cuestión metafísica, ¿no? Porque si es metafísica se refiere al ente como ente y por lo tanto se proyecta analógicamente sobre todo ente. Al usar hipóstasis para referirse a lo que el latín llama persona, el griego establece una distinción entre la hipóstasis y la usía, es decir, entre el subsistente y la esencia. Esa distinción, insisto, la vamos a considerar acá solamente en su proyección antropológica. Y está emparentada con lo que venimos diciendo de entrada del concepto de persona. Si yo trato de entender cómo se distingue el subsistente en una naturaleza de la naturaleza misma, hay una primera aproximación que es clarísima. Si yo a la naturaleza misma la entiendo como lo que Aristóteles llama la usía segunda, es decir, la esencia específica o genérica, es claro que la usía se distingue del subsistente, porque el subsistente es la sustancia. Y la usía es la naturaleza común a diversas sustancias. El subsistente sería Pedro o María,
y la usía, la naturaleza humana. Pero usía en Aristóteles se dice de dos maneras: usía primera y usía segunda. Y esa usía específico-genérica es la usía segunda, porque la usía primera es la sustancia. Ahora, de nuevo, la naturaleza humana de Pedro, la naturaleza humana de María, como naturalezas humanas singulares y concretas. Ahí ya la distinción se hace más difícil de captar, porque parece haber una coincidencia primaria. Si yo hablo de la naturaleza humana singular de María, y eso es una usía primera, esa naturaleza singular y concreta de María es también una hipóstasis, es decir, una persona. Claro, este singular de naturaleza humana que es María, o este otro singular de naturaleza humana que es Pedro. Pero a pesar de que hay una coincidencia en la realidad, uno puede ya empezar a advertir que cierta distinción nocional se puede hacer entre la naturaleza en cuanto singularizada en Pedro y María y este sujeto que es Pedro y este sujeto que es María. Con el nombre de persona aludimos latamente a las dos cosas, y estricta o precisivamente solo a la segunda. Digámoslo de nuevo: si yo hablo de una persona humana, hablo de esta naturaleza singular y concreta humana, que es la naturaleza humana de Pedro, de esta naturaleza singular y concreta humana, que es la de María. Precisivo o estrictamente hablo de este sujeto de naturaleza humana, que es María, o de este sujeto de naturaleza humana, que es Pedro. Persona alude en sentido lato a la sustancia singular de naturaleza humana de uno y del otro, pero en sentido precisivo al sujeto metafísico de esa sustancia singular. Cómo tengamos que distinguir una cosa de la otra es un problema metafísico, ¿sí? No ya antropológico en sentido propio, porque en el hombre realmente este sujeto es esta sustancia, y toda sustancia humana singular es un sujeto único. Sobre este problema metafísicamente podemos volver más adelante, pero por ahora basta con lo dicho, porque lo que hay que advertir es cómo en el hombre, si yo hablo de un sujeto humano concreto, estoy hablando también de una sustancia humana concreta, ¿no? El supósito o la hipóstasis se corresponde con una única sustancia singularizada, siempre. Si yo tengo a Pedro, tengo la naturaleza singular de Pedro y la subjetividad singular de este hombre que es Pedro. Pero las dos cosas son inseparables y se dan en una unidad real. Lo que he tratado de presentar hasta aquí es un itinerario de la noción de persona que, desde un uso básicamente moral y jurídico, nos lleva a una significación antropológica que se eleva o se complica si uno considera esa noción antropológica en perspectiva metafísica. Ahora, partiendo de aquí, cuando hablamos de la persona humana, ¿de qué estamos hablando? Primero que nada, estamos hablando de cada subsistente de naturaleza humana. Y entendemos aquí la subsistencia como la perfección última del ser sustancial. Cada subsistente de naturaleza humana es una persona.
E insisto que por subsistente entendemos a la sustancia singular, individua, en cuanto está perfectamente terminada como sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que como sustancia, en su ser de tal, está completa y terminada, es decir, hecha incomunicable metafísicamente. Dicho de otro modo, no puede ser parte de otra sustancia. Está cerrada porque está terminada. Terminada como sustancia, como en sí. Tiene la perfección última del ser en sí. Llamamos sustancia a aquello a cuya naturaleza corresponde ser en sí. La naturaleza humana es una naturaleza sustancial, de modo que todo singular de la naturaleza humana es una sustancia. Cuando a esta sustancia la llamamos subsistente, lo que connotamos es que esta sustancia está plena como sustancia, es decir, últimamente terminada como sustancia. Dejamos de lado, insisto, lo que ya dije hace un momento, en la cuestión metafísica de qué es lo que hace que esté terminada como sustancia. Problema arduo si los hay, pero sí podemos entender con cierta claridad inicial que a la sustancia se la llama subsistente porque como sustancia tiene la perfección última del ser en sí. Si tiene la perfección última del ser en sí, quiere decir que no puede ser integrada como parte en otra sustancia. Tiene una sustancialidad última e irreductible. Es la extrema perfección de la singularidad, podríamos decir, ¿no? Y esto es lo que se connota, primero que nada, con el término persona, ya en su sentido metafísico, pero aplicado al hombre. Entonces, una persona humana es, primero que nada, un subsistente de naturaleza humana. Segundo, si es eso, es una sustancia singular de naturaleza humana. Una sustancia singular de naturaleza humana. Y cuando decimos sustancia, queremos decir que tiene el en sí humano con todos sus constitutivos naturales. Tiene la sustancialidad, es decir, tiene la esencia humana íntegra. La sustancia singular de naturaleza humana se llama persona. Esto implica que la persona humana conlleva todos los constitutivos de la naturaleza humana. Su forma sustancial, su materialidad. Es decir, la esencia humana tiene que estar íntegra para que haya una sustancia singular de naturaleza humana. Pero al mismo tiempo hay que advertir que lo que la hace persona, o sea, lo que la hace a esa sustancia singular ser persona y poder ser llamada tal, es lo especificativo de esa naturaleza, es decir, la racionalidad. Esto es importante advertirlo por una cuestión clásica de la tradición escolástica, y es aquella de si el alma separada es persona o debe llamarse tal, ¿no? Distinta de la de si es sustancia o debe llamarse tal, pero correlativa de ella. Porque hay dos cosas ahí que advertir que son claras. La primera, que el alma separada no es la naturaleza humana íntegra. Y por lo tanto hay cierta imperfección, ya sea en la sustancialidad, ya sea en la personalidad. Pero imperfección, ¿por razón de qué? Por razón de la integridad total de la naturaleza humana, que implica tanto lo espiritual como lo corpóreo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se conserva cierta perfección. ¿Por qué? Porque lo que hace de la sustancia humana persona es su racionalidad.
y esta la pone en el compuesto precisamente la forma de naturaleza espiritual que es el alma. De manera tal que lo que hace ser a esa sustancia persona, por lo menos tiene que llamarse personal, ¿no? Si el alma separada no es persona en el sentido de la naturaleza completa, perfecto. Pero que conserva la personalidad como raíz del ser de la persona, ciertamente que sí, porque es precisamente por la racionalidad que la sustancia se llama persona. Es decir, es el constitutivo por el cual el compuesto tiene razón de persona. Porque es el constitutivo que pone la espiritualidad, es decir, la racionalidad, en virtud de la cual se da el ser como sujeto metafísico y como sustancia una persona. En tercer lugar, con el término persona, aludimos a cada singular humano en cuanto distinto de cualquier otro y en cuanto singularmente irrepetible, con lo que esto implica en una naturaleza racional. Es decir, se trata de una substancialidad con personalidad propia. Esa palabra personalidad, que se usa mucho en terreno psicológico, en terreno sociológico también, ¿sí?, ha de verse como una consecuencia del ser de la persona, si no se pierde el sentido de su fundamento y de su raíz. Si hay personalidad en el orden psicológico es porque el hombre es una persona. Personalidad no es simplemente la acumulación de una serie de notas individuantes de carácter accidental. La personalidad es la característica propia de aquello que es persona. La singularidad única, irreductible e irrepetible de cada ser humano descansa en la subjetividad y en la sustancialidad del singular humano. Es decir, es metafísica y es antropológica, y recién después es psicológica, como consecuencia de eso. Es decir, la personalidad en el orden psicológico no puede ser sino más que una consecuencia de este ser personal que está en su raíz. Porque además, lo que suele llamarse personalidad en el orden psicológico suele referirse a un conjunto de determinaciones accidentales, no constitutivas del hombre como hombre, sino que se dan accidentalmente de una manera o de otra en cada singular humano. Ahora bien, que se den de una manera o que se den de otra, sí podríamos vincularlo a esa singularidad propia del individuo como persona, ¿no? Lo que es accidental para la naturaleza puede ser característica propia de este singular, de esta persona, e incluso podríamos plantearnos si no puede ser considerado como algo más que característica propia en el orden de la singularidad, sino como algo que es esencial de este singular como singular. Este es un problema que está en la raíz de la cuestión que plantea Duns Scoto con respecto al principio de individuación, más allá del orden físico. Es bien conocida la doctrina de Scoto, Duns Scoto, según la cual hay un principio individuante que es del orden de la esencia. Es decir, en cada singular había una cierta determinación esencial que distingue a este singular de este otro. Si hay algún terreno de la realidad en el cual esa doctrina parece tener cierta aplicabilidad y cierta luz, cierta inteligibilidad, ¿no?, es en el caso de la antropología.
Es decir, uno podría pensar si en cada persona no hay una determinación esencial que lo hace este singular humano que es por distinción a este otro. Adviértase que esto es algo análogo a lo que plantea Santo Tomás respecto de las naturalezas angélicas. Porque cada individuo angélico, dice Santo Tomás, cada singular, mejor dicho, individuo no lo llama, cada singular angélico es una especie por sí mismo, ¿no? Lo cual no, ni significa que desaparezca cierta naturaleza común en el orden angélico, porque si no el nombre de ángel aplicado a todos carecería de fundamento en la realidad, ¿no? Estaríamos hablando de un mero nombre. Significa que la determinación especificativa es propia de cada singular. En el caso de la naturaleza humana es obvio que hay una naturaleza humana común, pero también podríamos plantear si no existe algo que esencialmente distinga a cada individuo, ¿no? Aunque no se sostenga esta doctrina desde el punto de vista de la individuación esencial, lo que sí podemos pensar es que cada singular humano, al ser llamado persona, está entrañando la connotación de su personalidad en el orden de la naturaleza humana, que hay que distinguir de la personalidad psicológica, que ya he mencionado, pero que no hay que confundir con esto que estoy tratando de exponer, que es la personalidad que podríamos llamar ontológico-antropológica. Es una personalidad que está en el ser mismo de cada singular. Más allá de su ser subsistente y de su ser sustancia, de naturaleza humana, es además esta persona humana única, irreductible en su singularidad. Esto tercero se puede considerar como una consecuencia de las otras dos cosas o como algo que hay que explicar por algún principio particular, como sería en la doctrina escotista de la estidad, ¿no? Este individuo humano está especificado aún en lo esencial suyo, aunque nosotros no podamos configurar conceptos de esa esencia singular, porque nuestras nociones o conceptos son siempre de la naturaleza común, o sea, de lo específico o de lo genérico. Por último, en cuarto lugar, como persona significa a la sustancia de naturaleza racional, al llamar persona a todo singular humano, estamos connotando por implicación, primero, la espiritualidad especificativa en el orden ontológico, y segundo, todo lo que es la espiritualidad operativa. Al decir que es persona, estamos diciendo que es capaz de entender, que es capaz de amar, que es capaz de la afectividad del orden espiritual, es decir, que tiene todas las operaciones que caracterizan a la vida intelectual o racional, como dimanantes de su naturaleza, especificada por la espiritualidad. En el caso de la persona humana, como es persona corpórea, hay que entender al mismo tiempo que todas esas características se dan en unidad esencial y sustancial con la corporeidad. O dicho de otra manera, que esas operaciones y que ese ser espiritual no se dan en una pura espiritualidad, en una sustancia que es puro espíritu, sino en una sustancia que es en unidad sustancial y esencial, espíritu y cuerpo, en una unidad en la cual la corporeidad está espiritualizada esencialmente, es decir, está especificada por la racionalidad. Se trata, por lo tanto, de espiritualidad en unidad con la corporeidad y de operaciones espirituales en unidad con todas las operaciones que son propias del viviente corpóreo, sean de orden sensitivo, sean de orden vegetativo, pero que están últimamente especificadas todas ellas en las potencias que tienen, en las que tienen raíz las operaciones y en las operaciones mismas en cuanto a su modo de darse por la racionalidad. Pero es todo este mundo de vitalidad espiritual también el que estamos connotando a través del concepto de persona. Si nosotros entendemos bajo el término persona todo esto que llevamos dicho, es claro que al hablar de persona hablamos de la realidad humana fundamental. ¿Qué quiere decir con esto? Es claro para cualquier
mente realista que tratemos de la naturaleza que tratemos, lo que existen son los singulares de esa naturaleza. Ahora bien, si tratamos de la naturaleza humana, lo que existe en la realidad son personas humanas. Y esto es algo que a veces se pierde de vista muy fácilmente. Quizá por cierto poder que tiene la palabra humana como instrumento inseparable de la inteligencia. Ahí está uno de los rasgos de esa espiritualidad corpórea que estaba diciendo recién, ¿no? Porque la inteligencia humana no piensa como la inteligencia de un espíritu puro, sino como la inteligencia de un ser espiritual y corpóreo a la vez, ¿no? La inseparabilidad del verbo mental y del verbo oral es unas consecuencias de eso. Y nuestro modo de pensar también, ¿no? Pero dejo de lado esta consideración. A veces por una especie de embrujo de las palabras tendemos a sustancializar lo que nombramos sustantivamente. Podemos hablar de la historia humana, de la sociedad humana, de la ciencia. Y en realidad, historia, sociedad o ciencia no son sustancia alguna, son algo que se da en las personas. Y esto es realismo. Si pensamos de una manera realista, antropológicamente, cualquier propiedad del hombre, tenemos que advertir que el único sujeto real en que se da eso es el hombre. A veces hablando de la ciencia tenemos que pensar que la ciencia está en los libros, es una cosa que está en la totalidad de la comunidad. ¿Quién sabe dónde la ciencia anda dando vueltas por ahí, ¿no? Desde una perspectiva realista es obvio que la ciencia no es más que un acto, un hábito que se da en una persona. Hablamos de la sociedad, y las sociedades son relaciones entre personas y vínculos que se dan entre las personas y acciones que se corresponden con esos vínculos, que son acciones de las personas o no existen en ningún lado. No existe la sociedad como una especie de cosa que está ahí, nosotros nos metemos en la sociedad y la hacemos funcionar o no. Y me temo que muchas veces tendemos a pensar así, ¿no? Absolutizando o sustancializando cosas que no son más que o acciones de las personas o relaciones entre las personas, ¿no? O cualidades de las personas, como el caso del hábito de ciencia, ¿no? Y en la consideración de cualquier asunto humano, de cualquier problema humano, sea de orden moral, sea de orden político, lo mismo. Hablamos del Estado como si fuese algo que existe en sí mismo, o hablamos de las instituciones políticas como si tuviesen una consistencia sustancial, ¿no? Cuando no hay otra realidad sustancial en juego allí que las personas que se vinculan, ¿no? Entre sí. Esto es fundamental para toda la antropología, porque si uno tiene claro el concepto de persona, después puede entender adecuadamente cualquier propiedad de las personas. Lo mismo que en el orden de la naturaleza. Uno no debe confundir las sustancias corpóreas con ciertas propiedades de las sustancias corpóreas. Esto que acabo de decir, en el orden de la filosofía natural, tiene un paralelo cuando nosotros, por ejemplo, absolutizamos el tiempo. Cuando en realidad el tiempo no es más que algo que existe en cuanto existen sustancias que cambian. Y entonces, como hay sustancias que cambian, hay duración y hay la posibilidad de medir la duración y hay tiempo. Pero no porque el tiempo sea una especie de absoluto en el cual se dan las sustancias, sino que el tiempo es algo que se da en relación con la existencia de sustancias mutables y que de hecho cambian, ¿no? Lo mismo pasa con estos asuntos antropológicos que acabo de nombrar, que no hay nunca que sustancializar, recordando siempre que lo sustancial en el orden humano es la persona.
Al abordar la definición de persona, que es el tema de esta clase, tenemos que relacionarla con la definición de la naturaleza humana que ya hemos visto. La naturaleza humana, dijimos, se podía definir en una perspectiva ascendente como la naturaleza del ser viviente corpóreo que se especifica por la racionalidad o por la espiritualidad, y en una perspectiva descendente como la persona que se especifica por la corporeidad. Pero desemboquemos de una manera o de otra en la naturaleza del hombre, hay algo que podemos advertir desde la perspectiva de la definición y al mismo tiempo desde la experiencia vulgar sobre el ser humano. Y es que cuanto más nos elevamos en el orden de las perfecciones intrínsecas de las naturalezas, el ser sustancial tiene una determinación como sustancia más plena y más perfecta en relación con la esencia. El hombre tiene como individualidad de la naturaleza humana una plenitud de ser que es propia de esa perfección del vivir que le corresponde, que es el vivir racional. De hecho, una definición elemental de persona es la de una sustancia individua de naturaleza racional, que es la célebre definición que nos viene de Boecio, ¿no? Es una sustancia individua de naturaleza racional. Persona no alude en este sentido a cualquier sustancia, sino solamente a la que es de naturaleza racional o espiritual o intelectual, y alude a la sustancia individua. Cuando hablamos de la individualidad, estamos hablando acá de la sustancia singular y concreta, ¿no? Es el en sí de tal naturaleza, en este caso el en sí de naturaleza humana. El concepto de singularidad puede tomarse más ampliamente y como no coincidente con el de individualidad, si individualidad se asocia al orden físico, como hace Santo Tomás en su vocabulario, ¿no? Porque Santo Tomás llama individuo al singular de una naturaleza en que entra la materia, en que entra la corporeidad, solamente. Y por eso dice que entre los ángeles no hay individualidad, lo cual no quiere decir que no haya personalidad, sino que al singular de naturaleza angélica no se lo llama individuo porque no está que se da en general en el orden de los seres vivientes, pero que se da tanto más perfectamente cuanto más ascendemos en el mundo de lo viviente. Es algo que tiene que ver con la relación entre la sustancia individua y la naturaleza misma, en el sentido de que el sujeto individual de una naturaleza tiene una delimitación entitativa, tiene una perfección óntica que lo hace ser un sujeto individualmente delimitado de manera más plena o más perfecta. Si uno piensa en que un bloque de granito lo puede partir indistintamente de cualquier manera en fragmentos que siguen siendo esencialmente lo mismo, y compara eso con un árbol que si uno lo parte en muchos pedazos deja de vivir, ¿no? Uno puede apreciar claramente cómo hay una individualidad más perfecta o más delimitada en el caso del ser viviente. Es a esto a lo que estoy aludiendo, y desde este punto de vista ya podemos captar introductoriamente y por una intuición asociada al sentido común la importancia que tiene referirse al individuo humano bajo la noción o bajo la razón de persona. El individuo humano, la individualidad sustancial materialmente delimitado, porque no encierra materialidad en su naturaleza y por lo tanto no habría individuación de orden físico. Y es a la individuación de orden físico por la materialidad que Santo Tomás asocia
estrictamente el término individuo. Hago esta aclaración porque uno podría usar intercambiando los términos singular e individuo para referirse a cualquier singularidad sustancial, ¿no?, en el orden que fuese. También para la naturaleza angélica, ¿no?, siempre y cuando individuación no se asocie rigurosamente a la individuación por la materia. Porque si se hace eso, como hace Santo Tomás, es obvio que no hay individuos angélicos. Hay singulares de naturaleza angélica, pero no son individuos porque no están delimitados por una materialidad distinta cada uno, por la sencilla razón de que no tienen un principio material en su naturaleza, ¿no? Pero lo que sí se daría en ellos sería una singularidad de naturaleza espiritual, racional, intelectual, de modo que tendríamos también personas allí, ¿no? Cosa que no se da en la individualidad de naturaleza infrarracional. Por eso, en esa definición boesiana, si la quisiésemos hacer más amplia, tenemos que decir es la sustancia singular, ¿no?, de naturaleza racional o espiritual, ¿no?, la sustancia singular, la sustancia primera. Esto es fácil de advertir cuando comparamos los seres inorgánicos con los seres vivientes. El individuo viviente, o la sustancia individua viviente, tiene una mucho más clara individualidad sustancial que el individuo de una especie no viviente. A tal punto esto es así que lo que se llama como accidente la figura corporal es propia de los seres vivos, porque en el ser viviente el individuo tiene una determinación que hasta lo hace fácilmente reconocible según su especie por la figura. La individualidad en el ser viviente a su vez se va haciendo tanto más plena como sustancialidad individual cuanto más ascendemos en la perfección del ser viviente. Esto ya sea en los vegetales, ya sea en los animales. Pero cuando llegamos al hombre nos encontramos con un máximo de esta sustancialidad individua que en sí misma tiene lo que podríamos llamar personalidad. El concepto de persona hay que asociarlo en primera instancia a esta perfección propia de la sustancia